son tan amables, por favor, vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, para continuar con nuestras exposiciones en el Sermón del Monte. Vamos a leer los versículos 9 al 13, la porción conocida como el Padre Nuestro. Ya tenemos varias semanas estudiando esa porción del Sermón del Monte. Aún todavía nos quedan algunas semanas más. Dice así la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Como hemos estado viendo en estas semanas que han pasado, el Padre Nuestro contiene 6 peticiones específicas que nosotros podemos dividir en 2 grandes grupos de 3. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios y su nombre, con Dios y su reino, con Dios y su voluntad. Al orar, dice Cristo, debemos poner nuestras prioridades en orden. Si somos cristianos genuinos, debemos estar más preocupados por la gloria de Dios y el avance de su obra en el mundo que por nuestras necesidades personales. Mi preocupación primordial ha de ser que nuestro Dios, ¿qué Dios? El Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, que ese Dios sea conocido, reverenciado y obedecido cada vez más y más entre los hombres. ¿Significa esto que yo no debo pedir por mis necesidades personales? ¿Que yo no tengo permiso de Dios de orarle y clamarle por aquellas cosas que me angustian, por aquellas cosas que deseo? No, eso no es lo que significa. El segundo conjunto de 3 peticiones enfocan precisamente ese aspecto de nuestras vidas. El Señor nos enseña en el Padre Nuestro que debemos pedir por el pan de cada día, que debemos pedir por el perdón de nuestros pecados y porque el Señor nos proteja en el futuro para no pecar contra Él. Provisión, perdón y protección. En esas 3 peticiones se sintetizan todas las necesidades de nuestra humanidad redimida. La oración del Padre Nuestro es una oración modelo, es un bosquejo. El Señor simplemente nos da aquí los encabezados, los titulares, y de esa manera nos guía para que sepamos por cuáles cosas debemos pedir cuando venimos ante la presencia de Dios en oración. Y las primeras de estas 3 cosas personales que debemos pedir es por el pan de cada día. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de esta petición y decíamos en primer lugar que la palabra pan abarca todo aquello que es necesario para el sostén de nuestra vida física. Para los judíos, el pan constituía un aspecto esencial de la alimentación diaria, así como el arroz y la habichuela para nosotros los dominicanos. Cuando se le habla a un dominicano de arroz y de habichuela, se le está mencionando su comida. No importa que ese día haya otro tipo de alimentos sobre la mesa. Eso mismo sucedía con los judíos cuando le hablaban de pan. Por ejemplo, uno de los castigos que Dios impuso sobre el hombre a raíz de la caída, tal como lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 19, es que con el sudor de su rostro comerían el pan todos los días de su vida. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que los hombres tienen que comer pan todos los días. Tampoco quiere decir que el hombre solo suda cuando come pan. La idea del texto es que todo lo que tiene que ver con el sustento diario por causa de la caída del hombre sería conseguido con el sudor de nuestro rostro. Es la misma idea que encontramos en Mateo 4:4, cuando el Señor dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, la palabra pan es usada como un término que abarca mucho más que el pan literal. Como decía
Agustín de Hipona, comentando acerca de este texto, el pan abarca todo aquello que es necesario para nuestro bienestar. Y Martín Lutero se fue todavía más lejos. Él dice aquí, todo lo necesario para la preservación de esta vida es el pan, incluyendo los alimentos, un cuerpo sano, el buen tiempo, casa, hogar, esposa, hijos, un buen gobierno, paz. Dice Martín Lutero, todo eso está incluido en la palabra pan. El comentarista John Brown del siglo pasado dice que esta petición incluye cualquier cosa necesaria para el cuerpo. Y Juan Carlos Ryle, en un tono similar, dice que con dicha palabra denotamos todo lo que el cuerpo necesita. Eso es el pan. Cada día, dice el Señor, debemos venir delante de la presencia de Dios y pedirle que Él nos provea todo lo que necesitaremos para continuar subsistiendo en las próximas 24 horas. En otras palabras, Cristo nos enseña aquí que no somos los seres autosuficientes que algunas veces creemos que somos. No podríamos seguir vivos un segundo más si no fuese porque Dios sostiene nuestra vida. En 1 Corintios 4:7 Pablo pregunta, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? ¿Inteligencia? ¿Capacidad? ¿Padres ricos? ¿Un trabajo bueno? ¿Una labor remunerativa? ¿Buenas oportunidades para hacer negocio? ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Todo esto viene de la mano de Dios. Dice David, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y Santiago dice en su carta, toda buena dádiva desciende de lo alto. Cualquier cosa que tengas que sea buena, vino de la mano de Dios, aun cuando Dios haya usado medios para proveértelas. Tu negocio, tu empleo, tu profesión o tu familia no son más que los instrumentos que Dios usa para darte el pan cada día. Puedes ser el hombre más rico del mundo. Y si Dios lo quisiera, mañana, amanecerías en la más abyecta pobreza. ¿Acaso no fue eso lo que ocurrió con Job? En un solo día lo perdió todo. Siervos, bienes, familias, amigo, todo. ¿Y por qué tú piensas, mi amigo, o por qué tú piensas, mi hermano, que eso no puede sucederte a ti? Hermanos y amigos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si no reconocemos esto, seremos unos ingratos, seremos unos soberbios. Y créanme que la soberbia y la ingratitud traerán sobre nuestras vidas muchas desgracias. Nabucodonosor era la cabeza de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Pero cuando su soberbia llegó a su clímax y este hombre se detuvo allí en una de las murallas de su imperio y dijo, mirad la gran Babilonia que yo he edificado, Dios envió juicio sobre él y lo puso a comer hierba como un buey. Dios castiga la soberbia. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en su soberbia llegó a tomar los vasos del templo y comenzó a beber con sus oficiales y a beber con sus concubinas, con elementos que habían sido consagrados para la obediencia y la adoración de Dios. ¿Y qué dice Daniel a este hombre? Cuando una mano apareció en la muralla escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido contado y hallado falto, llaman a Daniel para revelar la escritura. Y Daniel toma a este hombre y le dice, tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo lo que Dios hizo con tu padre Nabucodonosor? Aunque dice padre, es su abuelo.
En el mundo bíblico se acostumbraba a usar la palabra padre en ese sentido, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y ahora escuchen, y al Dios en cuya mano está tu vida, o como dice una versión, en cuya mano está tu aliento, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar, ¿qué te has llegado tú a creer que eres, si aún el aliento de tu nariz está en las manos de Dios? Mi amigo, Dios no ha cambiado, y si hay un pecado que se castiga con más severidad en la corte celestial, es la soberbia. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Ah, cuánto esplendor tuvo el rey Herodes en su tiempo. Pero este hombre no reconoció que el poder y la gloria están en las manos de Dios, y que Dios da el reino a quien Él le place dar el reino. Y dice en el capítulo 12, versículo 20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, según el testimonio de Flavio Josefo, un historiador de la época, Herodes se puso con un vestido que era resplandeciente, que brillaba ante la luz del sol. Se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¡Eres un Dios, Herodes! Al instante, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Expiró comido de gusanos. La soberbia fue la ruina de Nabucodonosor, fue la ruina de Belsasar, fue la ruina de Herodes, fue la ruina, hermanos, y seguirá siendo la ruina de todos los hombres que no reconocen a Dios como el único Dios. ¿Qué dice el texto? No dieron gloria a Dios. Qué bueno es leer la historia desde un punto de vista bíblico. Flavio Josefo puede contar lo que ocurrió. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, puede decirnos por qué ocurrió. No dieron gloria a Dios. Y saben una cosa, hermanos y amigos, tan soberbio es aquel que se alaba a sí mismo por todo lo que tiene, como aquel que reconoce a Dios como el dador, pero cree que todo lo que Dios le da es porque Él se lo merece. Tan soberbio es aquel que piensa que todo lo que tiene lo consiguió él, como aquel otro que dice, no, yo sé que es Dios que lo da, pero Dios me lo da porque yo me lo merezco. No piden el pan cada día, ni dan gracias por lo que tienen, porque a la larga, todo lo que Dios le da, ellos se lo merecían. Es como si Dios les estuviese pagando una deuda. Y cuando ese es el pensamiento que permea nuestro corazón, no solo no damos gloria a Dios, sino que mantenemos una actitud constante de queja por todo aquello que no tenemos. ¿Saben por qué? Porque el que cree que merece algo, generalmente piensa que merece lo mejor. El que cree que merece algo, generalmente piensa que merece lo mejor, por eso nunca se sacia. ¡Nunca se sacia! Hermanos, nosotros merecemos por nuestros pecados morir de hambre. O que Dios nos dé barro a comer todos los días de nuestra vida. Pero el Dios del cielo es bueno y perdonador, y por eso pone pan en nuestra mesa, aunque no lo merezcamos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo, a Él sea gloria por los siglos. Amén. En la mañana de hoy nosotros continuaremos enfocando esta petición del Padre Nuestro, extrayendo algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esa petición. Ya vimos, en primer lugar, el significado de la petición, luego vimos el lugar que ocupa la petición en esta oración modelo. Veamos ahora, en tercer lugar, las aplicaciones prácticas que se derivan de ella. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos del hecho
de que el Señor nos haya enseñado aquí de manera expresa que debemos pedir por el pan de cada día? Bueno, primera lección práctica que aprendemos. Aprendemos que nuestro Dios cuida de nosotros en lo que respecta a nuestras necesidades temporales. Aprendemos que Dios cuida de nosotros en lo que respecta a nuestras necesidades temporales. Como decíamos en el sermón pasado, el Señor no nos movería a pedir algo que nuestro Dios no estuviese dispuesto a dar. Podemos pedir por el pan de cada día porque el Dios que nos creó sabe que tenemos necesidad de alimento y su corazón generoso está inclinado a concedérnoslo. ¿Qué dice Cristo? Mirad las aves del cielo, dice el Señor. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros, no tienen cuentas en banco, no tienen cuentas en Miami y nuestro Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice Cristo. Dios alimenta a las aves del campo. ¿No alimentará con más esmero al hombre que Él creó a su imagen y sobre todo a aquellos a quienes Cristo redimió con su sangre? En el Salmo 147:9 dice el salmista que Dios da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Dios cuida de las bestias y aún cuida a los hijos de los cuervos. ¿No deberíamos suponer que Él cuida con más esmero a sus propios hijos? ¿Qué pensaría usted de un hombre que a su perro lo alimenta con filete y a los hijos le daba sofia y solo de vez en cuando? ¿Qué piensa usted de ese hombre? Bueno, yo pensaría que es un hombre cruel y que es un hombre insensato. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos sospechar siquiera que nuestro Dios es así? Él alimenta a los hijos de los cuervos, va a poner a sufrir a los hijos que Él redimió, aunque tenga con qué suplirles. No, hermanos, nuestro Dios no es así. Hay algunas personas que parecen pensar que Dios solo se ocupa del alma. Dios solo suple las necesidades espirituales, perdón de pecados, la gracia para vencer la tentación, pero que en realidad Dios no tiene mucho que ver con las necesidades temporales. Dios no tiene mucho que ver con las necesidades del cuerpo. Pero esa forma de pensar no se compadece con nuestra fe. Si fuésemos discípulos de Platón, tendríamos derecho a pensar así. Platón creía que el alma era buena, el cuerpo era malo, y por lo tanto lo único que realmente importaba era que cuidáramos el alma, aunque descuidáramos el cuerpo. Pero la Biblia enseña otra cosa. Dios creó el cuerpo, lo mismo que creó el alma. Ambas cosas están en las manos de Dios. Ambas fueron redimidas por la sangre de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, no solo en vuestro espíritu, sino también en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu. Hermanos, el cuerpo es de Dios, el alma es de Dios, y Él se ocupa de ambas, porque Dios no es un descuidado. Dios no es como aquellos de quienes hablaba el pastor Eduardo este domingo y el domingo pasado, que a la hora de buscar una cosa no sabe dónde la dejó. Dios cuida sus posesiones. Él compró tu cuerpo, hermano, lo mismo que compró tu alma, y el precio que Dios pagó por ellas fue la sangre de Cristo. Pero hay algo más. Ese Dios quiere que nosotros le sirvamos con nuestros cuerpos. El cuerpo es el instrumento con el cual servimos a Dios. Si Él espera un servicio de nuestro cuerpo, debemos creer también que Él ha de proveer lo que ese cuerpo necesita para estar en condición de dar lo que se le pide. Nuestro buen Dios no es como Faraón, que demandaba a los hijos de Israel que hicieran la misma cantidad de ladrillos y sin embargo no le proveía la paja. No. El mismo Dios que envió a su Hijo para concedernos el perdón y la vida eterna, ese mismo Dios también está interesado por poner pan cada día en nuestra mesa. Podemos estar seguros
de que si Dios nos dio lo más grande, a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo en Romanos? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos amados, nosotros tenemos promesas en la Biblia en las cuales podemos descansar. Nuestro Dios es bueno y cuida con esmero de lo suyo. No solo de sus necesidades espirituales, sino también de sus necesidades materiales. Por eso podemos con confianza pedirle pan, porque Él es un Padre rico y generoso. En segundo lugar, aprendemos de esta petición que debido a nuestra naturaleza dependiente y a que Dios es nuestro Dios, debemos acudir cada día al trono de la gracia para pedir a Dios que supla nuestras necesidades. Debido a nuestra naturaleza dependiente y a que Dios es nuestro Dios, debemos acudir cada día al trono de la gracia y pedir a Dios que Él supla nuestras necesidades. La cuarta petición del Padre Nuestro presupone al menos dos cosas. En primer lugar, presupone que el creyente orará a Dios todos los días. Y en segundo lugar, presupone que debe hacerlo al comenzar el día. Pastor, ¿y de dónde saca usted todo eso? O de la petición. ¿Qué dice el texto? Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy necesito orar por todo aquello que necesitaré a lo largo de este día. Está presuponiendo que estoy orando al comenzar el día. No tiene sentido pedirle a las 11 de la noche el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. El Señor presupone que oraré cada día. El Señor presupone que oraré al comenzar el día. El Señor nuestro Dios conoce nuestra naturaleza y por eso nos suple a través de porciones diarias para que diariamente vengamos delante de Él. Como los hijos de Israel eran alimentados en el desierto, el maná caía del cielo cada día. Y si un israelita, por codicioso o por temor al mañana, recogía ración para 2 días de corrido, eso era en vano, porque el maná de hoy no servía para mañana y se le podría en la olla. Maná cada día. Cada día había que acudir al desierto, cada día había que recordar que era Dios quien alimentaba al judío. Hermanos, Dios desea oír nuestra voz cada día, escuchar cómo echamos nuestras cargas sobre Él. Eso es agradable delante de Dios y es necesario para nuestras almas. Necesario para nuestras almas. ¿Saben por qué? Porque cada día debemos recordar que no somos autosuficientes. Cada día tenemos que recordar que dependemos enteramente de Dios. Cada día tenemos que recordar que Él es la fuente de todo bien. Cada día. Porque nuestras almas tienden a olvidar eso. En el Salmo 68:19 dice el salmista, bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios. Cada vez que venimos delante de Dios a pedirle por el pan de hoy, estamos diciéndole, Señor, tú eres mi Dios. No pondré mi confianza en nadie más, en nada más. Todo cuanto adquiera hoy, todo cuanto disfrute hoy, lo convertiré en alabanza y en una acción de gracias porque sé que eso vino de tu mano. Eso es orar por el pan nuestro de cada día. Él es nuestro Dios. Y por lo tanto, Él y solo Él es la fuente de todo bien. Pedirle por el pan de cada día, ¿saben lo que es? Un antídoto contra la idolatría. Eso es un antídoto contra la idolatría. Pastor, ¿cómo así? Yo soy evangélico, yo no adoro imágenes. A veces pensamos en la idolatría únicamente en función de la adoración de imágenes. Pero la idolatría es mucho más que eso. Por algo Juan, escribiendo a cristianos, concluye su primera carta diciendo, hijitos míos, guardaos de los ídolos.
Guardaos de los ídolos. Todo aquello que constituye el objeto de nuestra confianza es un ídolo para nosotros. Y la verdad es que tenemos la tendencia a poner nuestra vista en las causas secundarias, a descansar en los medios antes que descansar en aquel que usa los medios para nuestro beneficio. De ahí la advertencia de Pablo a los ricos de este mundo, en 1 Timoteo 6:17, a que no pongan su confianza en las riquezas. A los ricos, dice Pablo Timoteo, a los ricos de este siglo, mándale que no pongan su confianza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La tendencia del rico es a confiar en sus bienes, y eso no es otra cosa que idolatría, y de la clase más grosera. Escuchen lo que dijo Job al respecto. Si alguna vez puse en el oro mi esperanza, si alguna vez dije al oro mi confianza eres tú, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Confiar en las riquezas es negar a Dios. Es negar a Dios. Cuando usted piensa que su felicidad o su seguridad depende de una cuenta bancaria, y usted vive y actúa en función de ese pensamiento, usted ha levantado en su corazón un ídolo a Mamón, y cada día usted se le postra y le adora y le dice: ¡oh dinero, tú eres mi Dios! Mi confianza está en ti, mi seguridad está en ti, y yo no puedo ser feliz, oh Mamón, hasta que no te tengo a ti. Usted ha renunciado a Dios y está proclamando que el Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras es un Dios falso que no es digno de confianza. Por eso dice Job, esto sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Y antes de pedirle a Él el pan de cada día, no, yo prefiero confiar en mi propia fuerza. Yo prefiero confiar en mi propio medio de producción, como los caldeos de los que hablábamos en el sermón pasado, que hacían de su fuerza un Dios y le llevaban sacrificios a las redes con las que sacaban los peces del mar. Esos son mis dioses, mi fuerza y mi red, mi capacidad y mi medio de producción. En eso confío. Hermanos, delante de Dios, esa actitud es digna de espanto. Jeremías, capítulo 2. Delante de Dios, esa actitud es digna de espanto. Jeremías, capítulo 2, versículos 12 y 13. Oigan las palabras que usa Dios aquí. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Cualquiera pensaría que por lo menos mataron a alguien. Pero dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y de qué está hablando Dios aquí? Que el pueblo de Israel cometió la insensatez de dejar al Dios que creó los cielos y la tierra para poner su confianza en ídolos que no ven, ni oyen, ni entienden. Más adelante dice en el versículo 26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y ahora se pregunta Dios, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, así fueron tus dioses. Se olvidan de Dios
ponen su confianza en otra cosa, pero en el tiempo de la aflicción acuden otra vez a Dios. Y entonces dicen a Dios que los libre. Y ahora les dice Dios, oh no, pero espérate, ¿dónde están tus dioses? Pídele a ellos que te libren, porque tú te olvidaste de mí. Como alguien ha dicho, y esto caló muy profundo en mi corazón, no existe una prioridad más alta para el creyente que deleitarse en el amor de Cristo. Hermanos, continuamente nosotros tenemos que meditar en el amor de Cristo para con nosotros, y eso debe ser una prioridad alta, primaria en nuestra vida. ¿Qué le pasó a Asaf? Que por un lado se olvidó del amor de Dios, comenzó a ver la prosperidad de los impíos y dijo, pero ¿para qué yo soy creyente? ¿Vale la pena ser justo? Dice este mismo autor, tan pronto se olvidó del amor de Dios, Asaf estaba en peligro de ser un amargado, un cínico y aún de envidiar a los impíos. Se olvidó que Dios era la fuente de todo bien. ¿Y en qué se convirtió? En un amargado, en un cínico, y comenzó a envidiar a los impíos. Hermanos, no hay otro Dios fuera de aquel que creó los cielos y la tierra. Ese Dios que se nos revela en su palabra y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y si Él es nuestro Dios, debemos entonces reconocer cuán débiles somos, cuánto dependemos de Él y venir diariamente ante su presencia clamando por todo aquello que necesitamos para seguir existiendo en este mundo. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros creemos que somos? ¿Qué es lo que nosotros hemos llegado a pensar de nosotros mismos? Que nos atrevemos incluso a comenzar el día sin buscar el rostro de Dios. ¿De dónde esperamos obtener el pan, o el vestido, o la capacidad que necesitaremos para llevar a cabo todas las tareas de ese día? ¿De dónde sacaremos la fuerza? ¿O de dónde, hermanos, obtendremos la fuerza que necesitamos para luchar contra las seducciones de este mundo, o para ser pacientes en medio de las aflicciones que podrían venir sobre tu vida en ese mismo día? Hermanos, ¿qué es lo que nosotros creemos que somos capaces de comenzar el día sin buscar el rostro de Dios? Hermano, ¿quién te dice a ti? ¿Quién te dice a ti que mañana lunes, cuando te levantes por la mañana, no te va a pasar lo que le pasó a Job? ¿Quién te lo asegura? ¿Quién te asegura a ti que mañana tus hijos morirán? ¿Quién te dice a ti que mañana perderás todo lo que tienes? ¿Quién te lo asegura? Y yo te pregunto, si eso te llegara a suceder, ¿de dónde sacarás las fuerzas para poder resistir? Hermano, ¿cuán consciente tú estás de tu necesidad? ¿Cuán consciente tú estás de los peligros que te rodean cada día? ¿Podrías tú apropiarte de las palabras del salmista David cuando dice en el Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré? ¿Podrías tú decir eso, Señor? Tú sabes muy bien que yo de mañana me presento delante de ti, porque estoy consciente de que a lo largo de este día necesitaré de ti, oh Dios. ¿Puedes tú decir lo mismo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tercera aplicación práctica. Aprendemos de esta petición que debemos ser agradecidos por todos los bienes terrenales que disfrutamos. Aprendemos de esta petición que debemos ser agradecidos por todos los bienes terrenales que disfrutamos. Pedimos a Dios por el pan de cada día, porque Dios es el dador del pan de cada día. Y no solo del pan, Él es el dador de todo aquello que poseemos. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Nada. Nada, absolutamente nada. Toda cosa buena desciende de lo alto. Hermano mío, no hay una cosa buena que tengamos que no haya procedido de la mano de Dios. Oh sí, Dios usó medios para que esas cosas lleguen a nuestras manos. Nuestra capacidad, puede ser que nuestros padres, nuestro trabajo, pero eso no son más que causas secundarias, instrumentos que Dios usa para hacernos el bien.
Sabemos por las Escrituras y por nuestra propia experiencia que Dios usa medios. Aquí no estamos predicando la doctrina del quietismo. ¿Y qué doctrina es esa? Quédate tranquilo y deja que Dios obre. No, aquí no predicamos tal cosa. Dios es soberano, el hombre es responsable. El hecho de que Dios obra debe ser más bien un estímulo para nuestro obrar. Dice Pablo, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Precisamente porque Dios obra, ocúpate tú con temor y temblor. La Biblia ordena en una de sus partes que el que no trabaja, que no coma. Hay una responsabilidad. La fe en la provisión divina debe llevarme más bien a usar los medios a través de los cuales Dios ha prometido proveer. Pero cuando llegue la provisión, debo quitar la vista del medio que Dios ha usado y entonces poner la vista en el dador. Ese es el punto. Convertir cada don recibido en un motivo de acción de gracias. Hablando del ascetismo que habría de caracterizar los últimos tiempos, escuchen la advertencia de Pablo en 1 Timoteo 4, versículos 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Que miércoles de ceniza no se come carne, dice Pablo, eso es doctrina de demonios. Ahora, nota lo que sigue diciendo él. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 2 veces en 4 versículos Pablo repite, hay que tomar los alimentos con acción de gracias. ¿Saben una cosa, hermanos? Y esto va a sonar raro al oído de algunos. Nunca está más propenso un hombre a olvidarse de Dios que cuando Dios se acuerda de él. Nunca está más propenso un hombre a olvidarse de Dios que el momento cuando Dios se acuerda de él. ¿Y qué significa eso? Que en la misma proporción en que Dios nos bendice y nos suple, en esa misma medida aumenta el peligro de que nos olvidemos de Él. Eso no debería ser así. De hecho, ni siquiera estoy diciendo que siempre es así. Lo que digo es que el peligro es mayor cuando estamos saciados. El hombre necesitado tiende a buscar con más continuidad y con más fervor el rostro de Dios que el hombre saciado. En Oseas 13:6 dice Dios acerca de su pueblo, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Dios los bendijo, Dios se acordó de ellos, Dios les dio abundancia. ¿Qué hicieron ellos? Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. ¿Por qué piensas, hermano, que tú no eres así? ¿Por qué pensamos que somos distintos a ellos? No, hermanos, eso es parte de la corrupción humana. Nos olvidamos de Dios o tendemos a olvidarnos de Dios cuando ya no tenemos necesidad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de olvidarte de Dios cuando estés saciado. Hermanos, ¿qué debemos hacer para librarnos de ese mal? Mirar a Dios por encima de las causas secundarias y cultivar la gracia de un corazón agradecido. Decir a nuestras almas como David en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh hermanos, luchemos contra el monstruo de la ingratitud, porque ese monstruo nos aleja de Dios y alimenta nuestra soberbia. Es Dios quien da el pan cada día y es a Él a quien debemos agradecérselo. Cuarta aplicación práctica. ¿Qué aprendemos de esta petición? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que debemos estar contentos con los bienes que Dios nos da. Que debemos estar contentos con los bienes que Dios nos da. En cierto modo esto está íntimamente ligado con el punto anterior, con la gratitud. El descontento y la ingratitud son hermanos gemelos. Fueron paridos por la misma madre. Ambos salieron del infierno. ¿Saben quién es el hombre que nunca puede estar contento? El que cree que recibió menos de lo que merecía. Ese nunca estará contento. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿qué es lo que realmente nosotros merecemos? El buen Dios del cielo ofrece su perdón en Cristo. Adoptarnos en su familia, suplir, nuestras necesidades temporales. ¿Y a quién le ofrece Dios cosas tan maravillosas? A un grupo de hombres y mujeres que habían sido sus enemigos y que lo único que merecían eran las llamas del infierno. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice Pablo, y a vosotros también, hablando a los cristianos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oh no, pastor, yo nunca he sido enemigo de Dios. Pablo dice que sí. Pablo dice que sí. Tal vez tú no lo decías con tu boca, pero en tu mente rehusabas someterte a la voluntad de Dios. Rehusabas vivir para su gloria. No querías dejar de hacer aquellas malas obras que eran desagradables en su presencia, y eso no es otra cosa que enemistad contra Dios. Todos los que ahora somos creyentes fuimos una vez enemigos de Dios. De hecho, si usted piensa que usted nunca ha sido enemigo de Dios, usted no es un cristiano. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo convence al hombre para llevarlo a Cristo es que no tiene a Cristo. Si usted cree que usted nunca ha sido enemigo de Dios, usted no es creyente. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo convence al hombre es de pecado, de justicia y de juicio. No, yo era un enemigo de Dios. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí, me trajo a reconciliación. Hermanos, no deberíamos estar contentos con lo que Él nos ha dado. Cuando uno no merece nada, todo lo que se le da se recibe con alegría. ¿O es que acaso en el fondo de su corazón usted piensa que merece algo más que pan? Porque quizás ahí está el problema. Dios ha prometido pedir o suplir el pan de cada día. No dijo que pidieran por caviar, no dijo que pidieran filete, dijo pidan pan. La promesa incluye única y exclusivamente aquello que es necesario. Dios no ha prometido proveer cosas superfluas y por lo tanto no tenemos garantía para pedirlas. Si Dios las da,
porque Él es tan bueno y generoso que a veces da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bueno, en ese caso, hermano, dale gracias al Señor y ten el cuidado de usar esas cosas extras que el Señor te ha dado únicamente para su gloria, pero no tenemos garantía suficiente para pedir esas cosas. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso, lo necesario. Y si tienes lo necesario, debes estar contento. En Hebreos 13:5 dice el apóstol que escribió la carta a los Hebreos, que sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora. Ah, pastor, pero es que yo veo hermanos en la iglesia que quizás ni siquiera son más fieles que yo y tienen más de lo necesario. Si ambos somos hijos de Dios, ¿por qué Dios no me da a mí lo que le da a Él? ¿O es que Dios tiene favoritismo? A mí me tienen con la soga corta, yo veo al hermano prosperando, feliz de la vida, carro nuevo, prospera en el trabajo, su matrimonio va bien, sus hijos van bien, nunca se enferman. Es que Dios tiene favoritismo en medio de su pueblo. Hermanos, noten que Cristo nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada uno Dios ha asignado una porción. Yo pido por el pan mío de cada día. Yo no debo pedir a Dios que me dé la porción de pan que designó a mi vecino. No, yo debo pedir por el pan que me corresponde a mí. Y cuando esa porción me sea asignada, yo debo estar contento con ella. Primero recuerda que Dios es soberano. Y por lo tanto, Dios tiene derecho a repartir lo suyo como mejor le parezca. En Mateo capítulo 20, en una parábola, el Señor pone en la boca de Dios la siguiente frase. No me es lícito hacer con lo que yo quiero con lo mío. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice el salmista. No tiene el derecho a repartir lo que es de Él como a Él mejor le parezca. Él es soberano. Pero hay algo más. Ninguna de sus criaturas merece nada. O lo que es mayor aún, merece castigo. Y por lo tanto, ninguna tiene derecho a replicar. Vamos a suponer que yo tengo aquí a 2 presos en la cárcel que merecen cadena perpetua por crimen que ambos cometieron. Y el juez decide graciosamente, o sea, por gracia, librar a uno y al otro dejarlo preso. Ese que quedó preso no tiene nada que replicar porque él está ahí porque se lo merece. Cuando Dios reparte sus dones, yo no tengo nada que replicar. Yo no tengo nada que replicar porque lo único que yo merezco es el infierno. Pero todavía hay algo más. Dios en su sabiduría conoce cuál es la mejor porción para ti. Él sabe lo que tú puedes y lo que no puedes sobrellevar. Y Él nunca te dará, escucha bien, nunca te dará ningún bien ni ningún mal que tú no puedas manejar. Dios nunca te dará ningún bien, tampoco ningún mal que sea superior a tu capacidad de manejarlo. Y lo cierto es que muy pocas personas saben manejar la prosperidad. Muy pocas personas saben manejar la abundancia. Para muchos es un lazo que los lleva cautivos al pozo de la apatía y de la infidelidad. Por eso dijo Cristo, más fácilmente entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque la abundancia muchas veces es la perdición del hombre. ¿Y cuántos hermanos aquí no eran más fieles cuando eran más pobres? Cuando tenían que vivir de rodillas delante del trono de Dios diciendo, Señor, si tú no me das el pan de hoy, yo no tengo nada que comer. Pero comenzaron a prosperar y ahora parecen ejecutivos. Lo menos que parece son cristianos. No se les ve humildad en el rostro. Cuando llegan a los sitios se les siente un aire de superioridad.
han prosperado, se han olvidado de Dios. Y el gusano de la soberbia se está comiendo sus corazones. Hermanos, es el pastor el que debe escoger los pastos, no la oveja. Porque es el pastor que sabe lo que cada oveja puede o no puede comer. Por eso pedimos por el pan nuestro de cada día. Debemos ir y decir, dame, oh Dios, la porción que tú sabes que es buena para mí, y con ella estaré contento. Como bien señala el puritano Thomas Manton, vuestra felicidad no reside en la abundancia, sino en el contentamiento. El hombre feliz no es aquel que tiene más, sino aquel que ha aprendido a contentarse con lo que tiene. Porque el que no sabe contentarse con lo que tiene, nunca será feliz, aunque sea millonario. Nosotros tenemos una sanguijuela en el corazón que dice, dame más, dame más, dame más, dame más. No, pastor, yo simplemente quiero tener un dinerito en el banco, un ahorrito, para sentir cierta seguridad. Ya tienen 20,000 pesos en el banco. Pero ¿y qué son 20,000 pesos? ¿Cómo están las cosas? Ahora tiene 20,000, pero se pone a hacer cálculo, y los 20,000 no dan ni para cambiar el ropero, y él quiere tener un carro mejor el año siguiente, y hacer unos arreglitos en la casa, por lo menos si fueran 50,000. Y ahí tienen los 50,000. Y entonces las necesidades se ampliarán y aumentarán, y verás que 50,000 pesos no es nada, y querrás 100,000 y después 1,000,000, y tu corazón nunca se saciará, porque no has aprendido la gracia del contentamiento cristiano. No has aprendido lo que Pablo aprendió en la cárcel solo en Roma, cuando todo el mundo lo había abandonado, y dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, y noten, sé tener abundancia. Pablo dice, Dios me ha dado la gracia de saber manejar la abundancia también, porque para eso se necesita la gracia de Dios. Dice Cristo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pedir por el pan de cada día es al mismo tiempo decir a Dios que estaremos contentos con el pan que Él mande ese día. Cuando yo voy por la mañana y digo, Señor, dame el pan de este día, dame la porción que has asignado para mí en este día, le estoy diciendo, Señor, yo estaré contento con lo que tú envíes, porque fuiste tú que lo mandaste. Si fue la mitad del pan, gracias, Señor. Si fue un pan francés, gracias, Señor. Finalmente, esta petición nos enseña cómo mantener un balance apropiado de manera que no nos gloriemos en el mañana ni nos afanemos por el mañana. Esta petición nos enseña cómo mantener un balance apropiado para no gloriarnos en el mañana ni afanarnos por el mañana. El Señor nos enseña a pedir por el pan de cada día. ¿Saben para qué? Para mostrarnos que la vida es incierta. Cada día hay que pedir el pan. Santiago capítulo 4. Te levantas hoy y no sabes de dónde saldrá el pan. Hay que pedirlo a Dios. Ah, pastor, es que es difícil para mí. Yo tengo un neverón en mi casa llena de todo. De todo, carne, arroz, todo lo que yo necesito. ¿Y quién te dice a ti, mi amigo, que en una hora no te vas a sentir terriblemente mal y los médicos te dirán que no puedes comer ni una papa y que tienes que pasarte 5 días a suero puro? No, hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. En las manos de Dios. Dice Santiago en el versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello. Dice Santiago, ¿cómo te pones a hacer planes? Con la certeza de que todo saldrá exactamente como lo planificaste, si tú no sabes lo que va a suceder mañana. Es incorrecto entonces planificar. No, hermanos, el mismo texto nos enseña que debemos planificar. El mismo texto lo enseña, vean el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, noten, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es un hombre que planifica, pero está diciendo, mis planes están a la larga en las manos de Dios. Si el Señor quiere, viviremos y vamos a hacer esto y esto y esto, tal como yo lo había planificado. No, este hombre planifica. Él dice aquí lo que yo deseo hacer, si el Señor quiere. Y no es un mero decir, es lo que gobierna su corazón. Hermanos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Es Él quien nos da el pan de cada día. Ni siquiera puedo pedirle que me dé el pan de un mes, ni de una semana. Tengo que pedírselo cada día. Pero esta petición también nos enseña que no hay razón para estar ansiosos por el mañana, por cuanto cada día podemos acudir a la fuente de donde suplimos nuestras necesidades diarias. Así que no debemos gloriarnos en el mañana porque el mañana es incierto. Tampoco debemos afanarnos por el mañana porque el mañana está en las manos de Dios. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestra Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No, dice Cristo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. No os afanéis por el día de mañana, basta a cada día su propio afán. No me glorío en el mañana, no me afano por el mañana. Mi Padre que está en los cielos ha prometido suplirme cada día. Como dice un himno, un día a la vez. Un día a la vez. ¿Cómo vamos a vivir la vida? Un día a la vez. Quisiera concluir en esta mañana dirigiendo unas brevísimas palabras a las personas que nos visitan hoy. Mi amigo, Dios ha prometido suplir el pan para el cuidado de nuestros cuerpos. Pero no debemos olvidar que las necesidades del cuerpo, son temporales. Algún día ya no necesitaremos nada más en el orden físico. Pero las necesidades del alma son eternas. Y Dios también ha suplido lo que el alma necesita. ¿Qué dijo Cristo en Juan 6? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si hemos de pedir a Dios el pan que nuestro cuerpo necesita, oh amigo y aún hermanos en Cristo que están aquí, ¿cuánto más no deberíamos clamar por el único pan que puede saciar el alma? Aún en el caso de los creyentes, hermanos, no se dejen seducir por el diablo. Vivir un día sin Cristo es vivir un día miserable. Vivir un día sin percibir el amor de Cristo es vivir un día terrible. No importa que ese día los negocios te vayan bien. No importa que ese día todas las cosas te salgan como planificaste. Cristo es la vida de nuestra alma.
Y de él se puede decir, como dice la Sulamita, en Cantar de los Cantares, y no es que yo creo que ese libro se aplica a la iglesia y a Cristo, no, yo creo que es el amor de un esposo por la esposa, pero ¿acaso no somos realmente la esposa de Cristo? ¿Y qué dice la Sulamita? Oh mi amado, mejores son tus amores que el vino. Y si una mujer puede decirle eso a un hombre, a un ser humano mortal, ¿cuánto más no debería decir Dios, el creyente a Dios? Oh Señor, tus amores son para mí mejores que el vino. ¿Con qué puedo yo saciar el hambre de mi alma si yo no te tengo cerca de ti? Sí debemos pedir por el pan del cuerpo. Oh hermanos, pero ¿cuánto más deberíamos pedir el pan del alma? Cristo es el pan vivo que descendió del cielo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Mi amigo, algún día te presentarás delante de Dios y en aquel momento solo una cosa importará. No si fuiste rico o si fuiste pobre, si andaste a pie o en un Mercedes-Benz o en un Lexus. Aquel día solo importará si te apropiaste de los nutrientes que surgen de ese pan de vida que bajó del cielo. Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida del alma depende de que nos apropiemos de Cristo por la fe. ¿Qué debes hacer? Pide a Dios que te conceda la fe y el arrepentimiento. Porque Él ha prometido, y Dios no miente, amigo mío, Él ha prometido que no desechará a nadie que se lo pida. Pero no cometas la locura de pedir únicamente el pan que alimenta tu cuerpo, porque ese pan no puede alimentar el alma. Cristo dijo, yo soy el pan de vida, y Él está disponible para todos aquellos que alguna vez han sentido hambre y sed de justicia. ¿Y sabes cuál es la promesa? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Oh Dios y Señor Todopoderoso, Jehová nuestro proveedor, Jehová Jireh, como dice tu palabra. A ti clamamos en esta mañana, primero con acción de gracias. Oh Dios, porque tú has dado tantas promesas a tus hijos. Promesas en las cuales nosotros podemos descansar en momentos de aflicción, sabiendo, Señor, que nuestra vida no depende de nosotros mismos. Sabiendo, Señor, que nuestra vida no depende de nuestras circunstancias. Sabiendo que nuestras vidas están en tus manos, porque aún el aliento de nuestra nariz depende de ti. Oh Padre bendito, pero ayúdanos a entender estas verdades, para que en todas las cosas nosotros aprendamos a depender de ti. Pero sobre todo esto, Señor, nosotros queremos suplicarte en esta mañana. Primero por nosotros como iglesia, por cada uno de tus hijos aquí congregados. Ayúdanos a entender, oh Padre bueno, que nosotros no podemos vivir un segundo de nuestra vida sin apropiarnos continuamente de ese pan vivo que descendió del cielo. Oh Señor, abre nuestro corazón para que podamos nutrirnos por medio de la fe continuamente de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos experimentar en nuestra vida su amor por nosotros. Oh Dios bendito, para que podamos decir como la Sulamita, mejores son tus amores que el vino. Y hay muchos que están aquí, oh Padre bueno, en esta mañana, sedientos y hambrientos en sus almas, algunos tratando de suplir esa hambre, buscando religiones y filosofías humanas. Oh Señor, abre su entendimiento y hazles saber que solo Cristo puede saciar el hambre y la sed. Bendícenos, oh Padre bueno, y gracias por esta hora. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.